medicamentos tóxicos que pueden llevar a deterioro del miocardio, pero llevando progresivamente a la insuficiencia cardíaca. Bueno, vamos a ver entonces otra vez haciendo un recordatorio de las patologías que pueden condicionar y qué pasa con el corazón. Como en este caso la hipertensión, la enfermedad coronaria que lleva a la isquemia, a la necrosis de áreas, depende a qué arteria está tomado, lleva a la lesión miocárdica, como también hay otras patologías como la miocardiopatía hipertrófica que ya la mencionamos, y las enfermedades valvulares, las insuficiencias valvulares, y cada vez, si estas son de importancia, van llevando a una alteración en la contracción de los ventrículos. Entonces ahí en el ventrículo izquierdo hay un proceso de remodelación que lleva a una fracción de eyección baja y a una disfunción ventricular. En el lado izquierdo, cuando hay compromiso por hipertensión, enfermedad coronaria, esta disfunción ventricular pues lleva a un estímulo neurohormonal, la secreción de catecolaminas que aumentan la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción inicialmente hasta cierto límite. Progresivamente después lleva a la disfunción. Este estímulo neurohormonal también lleva a mecanismos de compensación, como son la vasoconstricción y la retención de sodio. Entonces, la remodelación lleva a una fracción de eyección baja, que esta es una falla de bomba, que lleva progresivamente a falla cardíaca crónica, ¿no? Esta, cuando es de severidad, puede llevar a la progresión, a la formación de arritmias importantes que pueden llevar a la defunción, como la taquicardia ventricular, la fibrilación ventricular, ¿no? Y hasta la muerte. Bueno, entonces más o menos la progresión de una falla ventricular izquierda se ve en esta imagen. Vamos a hacer un recuerdo otra vez fisiopatológico de lo que ocurre cuando hay compromiso más del lado izquierdo o del lado derecho. Entonces, el compromiso cuando es más del lado izquierdo, hay aumento de la presión venocapilar a nivel de la aurícula izquierda con repercusión a nivel de la venocapilar pulmonar. Esta lleva a un edema pulmonar, a un aumento, y esta produce polipnea, tos, fatiga, ¿no? Definitivamente son las manifestaciones de esta falla ventricular predominantemente izquierda. Este aumento de la presión venocapilar a nivel de la circulación del pulmón, entonces posteriormente puede llevar, como dijimos, este aumento progresivo de la presión a un edema pulmonar, a una congestión, y que después vamos a ver las manifestaciones con más detalle. En cambio, en el lado derecho, la congestión del lado derecho, cuando hay afectación del lado derecho, el aumento de la presión y de la cantidad de sangre que se produce en el lado derecho, en la aurícula derecha, la vena cava superior, la vena cava inferior. Estas se manifiestan con un aumento, una hepatomegalia, una ascitis, cuando ya hay lesión hepática secundaria a una insuficiencia cardíaca de larga data, ¿no? A un acúmulo de líquido, que se llama ascitis intraperitoneal, ¿no? Intraabdominal, perdón. Esta se manifiesta con ingurgitación venosa y edemas periféricos, como vamos a ver progresivamente. En cuanto a las fallas, dijimos que puede haber una disfunción predominantemente sistólica, o también puede haber una disfunción predominantemente diastólica. La disfunción, cuando es de predominio sistólico, que hemos visto como los procesos de isquemia miocárdico que llevan al infarto de miocardio, ¿no? Con lesión severa de áreas distintas del miocardio. Entonces se disminuye la fracción de eyección, bajando el gasto cardíaco, ¿no?
Esto está dado por el número de miocitos que están comprometidos por este proceso isquémico. En cambio, la disfunción diastólica, también, perdón, voy a dar esa disfunción sistólica, también se produce cuando hay aumento en la poscarga. El incremento importante de la poscarga que se observa en la hipertensión arterial sistémica lleva a una disfunción progresiva del miocardio, llevando incluso a una disfunción con severa repercusión izquierda, tal como lo dijimos, hasta el edema agudo de pulmón. Hay una disfunción diastólica, que es la pobre relajación del ventrículo que puede y afecta que es el llenado ventricular con compromiso del gasto cardíaco. Recuerden que es un factor que determina la frecuencia cardíaca, el volumen minuto, en esto la disfunción diastólica. Al disminuir esta relajación ventricular, afecta el llenado ventricular y esta repercute en el gasto cardíaco. En esto, entonces, las causas pueden ser que impiden incremento del grosor de las paredes, como la hipertrofia del miocardio. Hay una hipertrofia patológica del miocardio, ¿no? En esta sí, aparte del aumento en el grosor de las paredes del ventrículo, hay una relajación diastólica tardía. Vamos a ver aquí las repercusiones otra vez para luego de hacer la descripción o la repercusión semiológica. Vamos a volver a decir la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia cardíaca derecha o falla ventricular del lado derecho predominantemente, ya sea por alteración valvular tricuspide o por repercusión de una alteración valvular del lado izquierdo progresiva de larga data que posteriormente repercute en el lado derecho, llevan a insuficiencia cardíaca derecha. Esta, ya dijimos también, se manifiesta y se caracteriza por la congestión de los tejidos periféricos. Esta congestión se ve por un edema, ascitis, ya que lo mencionamos. Hay una congestión hepática, que progresivamente esta insuficiencia cardíaca derecha de larga evolución puede llevar a una disfunción hepática y a una cirrosis incluso hepática de tipo cardíaco secundario, compromiso del lado derecho, ¿no? Además, no solamente esta disfunción del lado derecho, como lleva congestión a nivel del tracto digestivo, ¿no? Y esta congestión progresiva, fuera de producir un deterioro del hígado, también lleva a una disfunción gastrointestinal. Esta disfunción gastrointestinal produce anorexia en el paciente, disminución del apetito y pérdida progresiva del peso, pérdida ponderal. Fíjense la repercusión importante a la larga de un padecimiento no controlado. En el lado izquierdo, la insuficiencia cardíaca por falla que el compromiso mayor del ventrículo izquierdo produce o más bien lleva a una disminución del gasto cardíaco. El gasto cardíaco está disminuido, entonces esto produce los síntomas de intolerancia a la actividad física, la famosa disnea, signos de perfusión tisular disminuida. Entonces el paciente ya cada vez va limitando su actividad física progresivamente. Entonces la insuficiencia cardíaca, que después veremos, se manifiesta por disnea, inicialmente con pequeños esfuerzos, medianos esfuerzos y posteriormente hasta con reposo, ¿no? El paciente ya tiene. Esta insuficiencia cardíaca izquierda ya también lo manifestamos, lleva a la congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar, ese edema que después se produce a nivel de los pulmones, altera el intercambio gaseoso, ¿no? Aquí sí, también es otra causa de la disnea, lleva a la cianosis y signos de hipoxia. Posteriormente, esta insuficiencia, esta congestión pulmonar, si se incrementa y se hace más importante, termina con un edema
agudo de pulmón. El edema agudo pulmonar tiene sus manifestaciones que después les vamos a describir, que es la ortopnea. Inicialmente el paciente no tolera el decúbito supino y va pues, adoptando una posición semisentada hasta sentada para compensar este problema. El edema pulmonar, cuando es de magnitud, ya se manifiesta con tos y esputo hemostoico, como vamos a ver en la disnea paroxística nocturna. La vamos a describir después con más detalle en la parte semiológica, ¿no? Esta es una de las características de una insuficiencia cardíaca de grado importante, ¿no? Ahora vamos a continuar. Otra vez hacer recuerdo de esto, la disfunción ventricular del lado izquierdo versus del lado derecho. La disfunción del ventrículo del lado izquierdo, ¿no? Definitivamente el compromiso ya lo vimos y es en el territorio de la circulación pulmonar, ¿no? Esta disfunción ventricular izquierda repercute ahí y además también a nivel periférico, como la falla de bomba, la contracción del ventrículo izquierdo es insuficiente, aparte de que hay retención, hay disminución, más bien retención a nivel pulmonar, hay disminución del flujo periférico, ¿no? Esta es la falla ventricular izquierda. Entonces, esta alteración produce esto a nivel pulmonar y a nivel periférico. El lado derecho, también ya lo vimos, el lado derecho produce entonces la presión, aumenta la presión y la cantidad de sangre al lado derecho, ¿no? La presión de la aurícula derecha se incrementa, aumenta el retorno venoso, más bien, y produce edemas, ¿no? Estos edemas se manifiestan principalmente a nivel periférico, como vamos a ver aquí en la figura. Vemos la paciente con hepatomegalia, con edema principalmente de las partes de declive, miembros inferiores. Recuerden que este edema en decúbito supino, cuando el paciente está acostado, se manifiesta más en la región presacra, ¿no? Entonces, ya, ahora sí, de las manifestaciones en general de una insuficiencia cardíaca, están dados por la famosa disnea. Es importante la descripción y el detalle por anamnesis de la disnea. Esta es una de las primeras manifestaciones de falla ventricular de insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando es llevada al extremo esta disnea, hablamos de una disnea paroxística nocturna, cuando la falla ventricular izquierda es severa y repercute sobre los pulmones, ¿no? La disnea paroxística nocturna, que los vamos a describir, repito nuevamente después, ¿no? Cuando el compromiso hay el lado derecho, ya es más, del lado derecho hay malestar abdominal, malestar epigástrico, hay hepatomegalia importante, náuseas, anorexia, cuando el edema puede ser principalmente a nivel de las extremidades inferiores, por eso llamamos edema podálico, perdón, ¿no? Puede haber alteraciones del sueño por este proceso, por la disnea. El paciente no tolera el decúbito supino. Entonces, después de haberse acostado el paciente de un tiempo por la reabsorción de los edemas en los miembros inferiores, ¿no? Y el acúmulo o el retorno mayor de la sangre a las cavidades derechas produce y repercusión en el lado izquierdo, la falla ventricular izquierda, produce edema de los pulmones, lleva a la disnea paroxística nocturna. Bueno. Manifestaciones clínicas ya las mencionamos. Entonces, a nivel del izquierdo, vamos a repetirlo, perdón que lo haga en forma otra vez iterativa, porque esto es lo que nos va a servir para nosotros buscar los hallazgos en cuando hagamos la exploración física del paciente, en la que en el problema del lado izquierdo,
en la insuficiencia cardíaca izquierda, el gasto cardíaco está disminuido, ¿no? El gasto cardíaco está disminuido por la falla ventricular izquierda. Esta produce disminución de la tolerancia a la actividad física, intolerancia a la actividad física. Esta cada vez es más importante de acuerdo al compromiso del ventrículo, ¿no? Que va desde los pequeños, de los grandes, medianos, pequeños y hasta el reposo. Pues el paciente cuando ya tiene serio compromiso tiene una disnea de reposo. Pero no solamente puede producir intolerancia a la actividad física, ¿no? Sino signos de hipoperfusión, perfusión tisular disminuida, como es la palidez periférica, etc. Y además, cuando hay falla ventricular izquierda, también puede producir disminución de la circulación a nivel intracardíaco, a nivel de las coronarias, llevando a la famosa angina, el langor pectoris que vimos en la anterior sesión. Entonces, también esto puede ser causa de la angina, y no solo de esto, sino la insuficiencia o de oxigenación miocárdica lleva a las famosas palpitaciones, que son la manifestación de arritmia. En este caso se pueden producir distintas arritmias que también vieron ustedes, desde la fibrilación auricular hasta las alteraciones de la contractilidad ventricular izquierda, como son las extrasístoles ventriculares, ¿no? Que posteriormente puede haber taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio. Bueno, a nivel de los pulmones, esta insuficiencia cardíaca izquierda produce una importante congestión ventricular o pulmonar. Esta importante congestión pulmonar altera el intercambio de gases. Hay hipoxia importante y también puede haber manifestaciones de cianosis. Esta congestión pulmonar, cuando es importante, lleva al edema pulmonar. Aquí rápidamente en una placa vemos una cardiomegalia con redistribución del flujo de los pulmones hacia la parte apical. Generalmente la visualización, las radiografías de la vasculatura se ve en el tercio inferior, en la parte inferior de los pulmones. Entonces, esta congestión pulmonar lleva al edema, esta congestión lleva al edema pulmonar, a la famosa ortopnea. Vemos aquí el paciente no tolera el decúbito supino, tiene que estar sentado para poder tener mejor oxigenación. Este edema pulmonar, cuando es severo, lleva a una tos con esputo hemoctóico. Vamos a ver en la descripción posterior, este esputo es de tinte rosado, ¿no? En el cual se produce en la disnea paroxística nocturna. Cuando el paciente tiene disnea paroxística nocturna, empieza con insuficiencia ventilatoria importante, tos con esputo hemoctóico. Bien. La insuficiencia cardíaca derecha, otra vez repetimos lo mismo, cuando el predominio de la falla cardíaca es derecha, entonces encontramos gran congestión de los tejidos periféricos. En esta imagen podemos observar dibujado una hepatomegalia importante, ¿no? Un edema de miembros inferiores, edema postural, si el paciente está sentado o parado, el acúmulo va a ser predominantemente a nivel de miembros inferiores, pero el paciente internado y acostado en camilla, a veces el edema se manifiesta en la espalda y en la región presacra. En esta entonces vemos el edema periférico postural, la dilatación de las venas, ¿no? Que pueden ser pulsantes, la ingurgitación facial, edema facial, ¿no? Ingurgitación de las yugulares, que vamos a ver, la ingurgitación, la plétora yugular, que es una manifestación de insuficiencia cardíaca, que hay gradación, que en semiología lo vamos a ver con más detalle, ¿no? E incluso se puede ver pulsación de los vasos de la cara y del cuello. Vemos una pulsación positiva, ¿ves? Cuando hay insuficiencia valvular tricuspide de las yugulares.
Aparte de distensión, hay, podemos observar estas pulsaciones. También vemos que lo hemos manifestado ya que si hay hepatomegalia y esta hepatomegalia, este compromiso del lado derecho es de larga data progresivo, puede llevar a la lesión del hígado, a una necrosis hepática, una cirrosis hepática, que posteriormente se manifiesta con ascitis, abundante contenido de líquido intraabdominal, ¿no? Y cuando es de importancia, lleva a un edema marcado a todo nivel que se llama anasarca, el edema global. La congestión del tracto digestivo también lo manifestamos, lleva a otra cosa que es la anorexia, la disminución del apetito, el estado nauseoso permanente, a la alteración de la función gastrointestinal y como no hay, hay anorexia, hay disminución de la absorción de los nutrientes, hay pérdida ponderal progresiva. Esta congestión hepática también puede llevar a la insuficiencia hepática, que lo dije también, que posteriormente se puede puede convertirse en una cirrosis hepática, ¿no? Inicialmente hepatomegalia, dolor en el cuadrante superior derecho, pero si esta es de larga data, es crónica, lleva a la lesión tisular hepática, llamada la famosa cirrosis hepática de origen cardíaco. Bien, entonces hemos visto con detalle las manifestaciones que pues vamos a tener en el compromiso de los distintos, si el lado izquierdo o el lado derecho, ¿no? Posteriormente, ahora en la próxima sesión, nosotros vamos a hacer ya con más detalle nuestro tema, que es la semiología, en el cual vamos a detallar la anamnesis, las alteraciones en la exploración física, que yo espero que sean comprendidas más fácilmente en base a la descripción, así no detallada, pero la descripción gruesa del compromiso de los distintos lados, izquierdo, tanto derecho como izquierdo. Yo creo que esta parte de la semiología ya lo vamos a ver, ya la anamnesis, etcétera, la próxima sesión vamos a hablar con detalle de la anamnesis realizada desde los antecedentes personales fisiológicos, patológicos, ¿no? Y después de la famosa enfermedad actual, ¿ok? Muy bien. Que tengan entonces muy buenos días. El miércoles a las 7 menos cuarto nos reunimos para hablar de la parte de semiológica de la insuficiencia cardíaca. Bien, que tengan muy buenos días, muchachos. Hola, hola, vamos a escuchar de compartir.